la foto oficial del evento. Ahora pasamos a la conferencia de Pablo Delgado. Pablo Delgado es investigador postdoctoral de la Universidad de Valencia, España, experto de lectura digital y aprendizaje multimodal, texto y video. Ha focalizado sus investigaciones especialmente en las diferencias entre los medios de lectura, impreso frente a pantalla, utilizando varios tipos de medidas como movimientos oculares, deambulaciones mental, calibración metacognitiva y comprensión de lectura. También investiga la trazabilidad de la visualización cuando se lee en Internet, es decir, cómo, cuándo y en qué medida las personas prestan atención, evalúan y utilizan las fuentes de información. Pablo Delgado presenta su conferencia, El libro no muerto, dificultades para la comprensión de textos al leer en pantallas. Muy buenos días aquí, muy buenas tardes allá, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores y a Hugo en particular la invitación a nuestro grupo de investigación para que compartiéramos con vosotros el producto de las investigaciones que hacemos, que es todo un honor para nosotros. Y un honor para mí, además, compartir aquí espacio con otros académicos tan importantes como Mija y Anne. Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación. Bien, espero que se vea correctamente. Pues, como decía, lo que voy a presentar aquí es el producto, el grueso de la investigación que hemos hecho acerca de las diferencias entre leer en papel y en digital. Voy a intentar que sea una conferencia amena, no le voy a dar mucho peso a análisis estadísticos que se hacen un poco más pesados, así que voy a comentar lo que hacemos y nuestros resultados de una forma más cualitativa. Me gusta empezar las conferencias con esta frase, que la hizo una persona muy importante, la dijo una persona muy importante en una entrevista, es: los libros estarán pronto obsoletos en las escuelas. Me gusta preguntar a la audiencia que quién piensa que dijo esto. Si pudiera preguntaros a vosotros, seguramente la respuesta sería parecida a la que me dieron una vez, que fue Steve Jobs. Porque, claro, uno piensa que esto de la tecnología versus los libros es algo muy reciente. En cambio, pues resulta sorprendente que esto lo dijo realmente Thomas Alva Edison hace ya más de un siglo, y lo dijo en relación con la introducción del vídeo en la educación. Y bueno, sabiendo esto, me gusta decir que la historia de los libros y del papel impreso en la educación pues es una historia de resistencia, ¿no? Porque incluso casi un siglo después, el periodista y profesor Jeff Jarvis pues hizo una aseveración parecida, que es que el libro ha muerto, un lema interregnos, larga vida a los libros, porque, bueno, el libro ha muerto se refería al libro impreso, larga vida a los libros en su formato digital. En cambio, pues casi que 15 años después, pues todos sabemos que el libro no ha muerto, incluso algunos tipos de libros, como ha dicho Anne Mangen en su respuesta, pues se venden incluso más que antes. Y en educación, pues pasa algo parecido, pues porque, por ejemplo, hace escasos 5 años, Andreas Schleicher, que es el director de educación de la OCDE, en un escrito para la BBC, pues dijo que la promesa de las nuevas tecnologías en la escuela se retrasa, no están dando los frutos que todos pronosticaban o que deseaban. Entonces, pues como digo, los textos en papel resisten. Como ya ha comentado Anne Mangen en su conferencia, quizás el estudio más ambicioso acerca de las preferencias de lectura, y en concreto de la preferencia de lectura académica en universitarios, que es este de Mizrachi y colaboradores, que evaluaron las preferencias de casi 10.000 o más de 10.000 universitarios en 21 países distintos, y, como ha dicho Anne, encontraron que el 78% prefiere estudiar y leer en papel. Y otros estudios encuentran cosas muy similares. Incluso encuentran esto entre aquellas personas que la mayor parte de su tiempo de lectura lo hacen en medios digitales. Esto muchas veces no casa con las conductas reales, porque, claro, aquí no solo cuentan lo que prefieren
subjetivamente, sino también cuentan otros factores. Por ejemplo, pues la facilidad de almacenamiento, lo que cuestan, que suelen costar bastante más baratos los libros y materiales digitales, que en muchas ocasiones son incluso gratis, que en papel. Entonces, esto no significa que siempre se elija el papel, porque realmente, especialmente en educación, como ha dicho Anne Mangen, pues parece que lo digital está tomando más preponderancia, el uso de lo digital toma más preponderancia. Pero en general, cuando se le preguntan el por qué prefiere leer en papel, como ya ha dicho Anne también, pues se indican dificultades de concentración, dificultades para esforzarse, que el papel promueve actividades que facilitan este esfuerzo cognitivo, como por ejemplo tomar notas, subrayar, este tipo de cosas que facilitan la inmersión en el texto. Y entonces esto nos lleva a una pregunta fundamental, y es que estas dificultades en pantalla son más que una mera sensación subjetiva, porque claro, uno puede tener una sensación que luego no se corresponde con la realidad. Esto pasa en muchos ámbitos del estudio de la psicología, ¿no? Las impresiones subjetivas de las personas luego no se corresponden con la realidad. La pregunta fundamental es si estas dificultades que la gente percibe pues están relacionadas con un empobrecimiento real de la comprensión lectora. Entonces, la pregunta es evidente, ¿por qué podría dificultar la comprensión? Como también ha comentado el conferenciante anterior, Miha, que ha sido una conferencia muy inspiradora, por cierto, pues hay diversos estudios que encuentran que los dispositivos digitales fomentan la multitarea. En general la fomentan y también la fomentan cuando estamos haciendo tareas académicas, de lectura, de aprendizaje. Al mismo tiempo que leemos, pues los dispositivos digitales nos llevan a hacer otro tipo de cosas, como es consultar internet, consultar el correo, redes sociales, pues en fin, infinidad de cosas. Además, como también han comentado ya, la lectura en medios digitales se basa fundamentalmente en la lectura de textos cortos, interacciones rápidas y refuerzos inmediatos. En muchas ocasiones los textos tienen hiperenlaces dentro, que a mitad de un texto nos lleva a clicar, que nos lleva a otro texto y, en definitiva, la lectura en medios digitales y el uso de medios digitales pues fomenta una interacción de este tipo, una interacción superficial con la información. Y esto poco a poco, a lo largo de nuestra vida, se hipotetiza que va creando unos hábitos que luego ponemos en práctica cuando afrontamos los textos en pantalla. De hecho, por ejemplo, las evaluaciones PISA, que supongo que muchos conoceréis, de la OCDE, la evaluación internacional de los resultados académicos de estudiantes de todos los países miembros de la OCDE, pues se encuentra que la frecuencia de uso de los ordenadores en las escuelas se relaciona incluso con peores resultados en la lectura. Mirad, esto es un ejemplo objetivo de lo que os digo de cómo son nuestras interacciones con los textos. Es un estudio que utilizó la tecnología de movimientos oculares y encontró que de forma promedio, de forma general, la gente tiende a poner en práctica este patrón en F de la lectura de textos en la web, que es que, pues, como veis, esto es un mapa de calor, cuanto más rojos, más lectura, más atención a esa parte del texto. Pues, como veis, la gente empieza muy concentrada al principio y leyendo con mucho interés el principio y va declinando hasta que se convierte en una parte, pues, ya en azul, porque a esa parte ya le echan menos cuenta, ¿no? Lo atienden menos, lo leen con menor profundidad. Y esto es un patrón que, como veis, se asemeja a una F y por eso se llama el patrón en F. Y esto es lo que encuentra la OCDE en PISA de 2015. Y es que el desarrollo de la comprensión lectora tiene esta relación en U invertida con la frecuencia de uso de ordenadores en clase. E incluso aquellos que usan el ordenador con una frecuencia muy elevada, pues los alumnos tienen incluso peores resultados en algunos países que aquellos que lo usan muy poco, ¿no? Y parece que los mejores resultados los obtienen aquellos que tienen una frecuencia media en el uso de los ordenadores en clase. Entonces, pues hay una preocupación en ver si realmente el medio de lectura puede afectar a cómo leemos y al producto de la lectura, a cómo comprendemos. Pero, en cambio, hasta ahora los modelos teóricos sobre comprensión lectora no han tenido en consideración explícitamente este posible efecto del medio, ¿no? Y a lo largo de estas últimas décadas, últimos 20, 25 años, que se han empezado
a producir este tipo de investigación, pues los resultados no son concluyentes. Algunos encuentran diferencias, otros no, pero lo que sí es bastante sistemático es que cuando aparecen diferencias, sean del tipo que sean, por ejemplo, no tienen por qué ser en comprensión lectora, pueden ser también como las que ha contado antes Anne, ¿no? En cuanto a la localización temporal de los momentos en la historia de una novela, de un cuento, pero también en comprensión lectora o en otro tipo de aspectos relacionados con la lectura. En fin, cuando aparecen diferencias, son sistemáticamente a favor del papel. Así que, parece que sí, que realmente leer en papel favorece la comprensión, o a la inversa, leer en pantalla, al menos en algunas ocasiones, parece que lo dificulta. Dentro de estos modelos hay un modelo bastante reciente de Jean-François Gouet, que es un investigador en lectura francés muy importante. Desarrolló con otros colegas el modelo Resolve, que le da bastante importancia a el modelo de tarea de lectura que se crea el lector, es decir, qué tengo que hacer, para qué estoy leyendo, cómo tengo que leer, con base en objetivos, en lo que me están pidiendo, pero también en claves contextuales, ¿no? Que despiertan en el lector una serie de esquemas mentales que le llevan a leer de una forma u otra. Y, por supuesto, si tenemos en cuenta cuáles son nuestras claves contextuales, pues una clave contextual es lo que tengo delante, el formato que tengo delante, ¿no? Y si la pantalla es un factor contextual que despierta esquemas, y como decíamos antes, la pantalla puede estar creando en nosotros ciertos hábitos de lectura rápida, superficial, textos cortos, pues es posible que la pantalla despierte en nosotros estos hábitos y estos esquemas mentales que nos llevan a leer pues de una forma menos profunda, menos detenida, con menos concentración cuando leemos en pantalla. Entonces, ante estos resultados ya que empiezan a preocupar, a evidenciar que es posible que las pantallas pues estén dificultando la lectura, surgen distintas explicaciones tentativas de este posible efecto. La primera de ellas y más obvia, que también la ha mencionado Miha en su conferencia, es la teoría de los inmigrantes digitales, ¿no? Que entonces está asumiendo la existencia de los nativos digitales, que realmente, como luego mencionaré al final y como demuestra la investigación, los nativos digitales, como estos estudiantes que prefieren el medio digital y que son, ya no es que prefieran, sino que son mejores estudiantes en el medio digital, no existen. Pero bueno, basándonos en esta idea de que existieran, pues la pantalla afectaría negativamente a aquellos como Miha, que no son inmigrantes digitales, sino que han nacido en un mundo analógico y entonces tienen una falta de experiencia con este tipo de formato. Luego está también la hipótesis táctil, que no sé si todos sabéis lo que significa, pero es básicamente aquellos pensamientos que se dedican a controlar nuestros propios pensamientos, a evaluarnos a nosotros mismos, cómo lo estamos haciendo, el producto de nuestras acciones. Pues, producto de esta superficialidad general, este tipo de habilidades también se verían mermadas. Por tanto, en este contexto, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero que hicimos fue realizar un metaanálisis que básicamente pues sintetiza los resultados de investigaciones previas, porque queríamos ver en general los resultados que nos cuentan. Ahora contaré un poquito más en detalle esto. Y luego utilizamos hicimos varios estudios experimentales empíricos que trataban de profundizar en este efecto negativo de la lectura en pantalla. Entonces, como digo, lo primero que hicimos fue un metaanálisis que ya ha mencionado también Anne Mangen. De hecho, esto fue, aparte del proyecto de mi tesis doctoral, estuvo también enmarcado en un proyecto europeo de colaboración entre investigadores, entre académicos de distintos países europeos, que se llama ERREAD, que ya terminó. ERREAD es el acrónimo de The Education of Reading in the Age of Digitization, en el cual también participó en este proyecto, no en el metaanálisis, pero sí en el proyecto que lo engloba. Participó Anne Mangen, de hecho, fue una de las líderes de este proyecto. Y bien, en este metaanálisis, pues ahora os cuento lo que encontramos, ¿no? Pues primero voy a explicar un poquito qué es un metaanálisis, porque probablemente algunos de vosotros no sabéis lo que es. Un metaanálisis es un trabajo de investigación que, como indica la palabra meta, pues es un análisis de los análisis, ¿no? Un problema que tiene la investigación en humanidades, la investigación en ciencias sociales, incluso en medicina, es que en la mayoría de los casos los resultados son heterogéneos, porque no es como las ciencias duras, en las que tú puedes controlar muy bien las variables que rodean a tu experimento y ponerlas fijas y siempre, entiendo que no soy experto en física, por ejemplo, pero siempre que controles esas variables vas a obtener los mismos resultados.
En este otro tipo de ciencias no ocurre esto. ¿Por qué? Porque principalmente porque están por medio las personas y las personas son una fuente de variabilidad inmensa. Entonces, un metaanálisis es muy útil porque lo que hace es coger todos los resultados que hay sobre un mismo objeto de estudio y los sintetiza, los pone juntos, se hacen análisis estadísticos con sus resultados empíricos y obtenemos un resultado global. Y además, si clasificas los estudios según sus características, pues puedes ver factores que estén influyendo en esos resultados. Por tanto, con nuestro metaanálisis nos planteamos que queríamos conocer diferencias en el promedio de las diferencias en comprensión lectora entre papel y digital y, si existe algún efecto, conocer la influencia de posibles factores. Así que buscamos todos los posibles estudios en bases de datos científicas, en reportes de pruebas oficiales como PISA, por ejemplo, y contacto con grupos de investigación para ver si estaban haciendo algún estudio en ese momento que no hubieran publicado, pero que tuvieran ya datos que pudieran compartir. Nos centramos en aquellos que comparaban textos en papel y en digital que eran, como este que veis en la foto, pues que eran prácticamente iguales. Por ejemplo, en digital pues no podían tener hiperlinks o imágenes en movimiento. Que como ha dicho muy bien Anne Mangen, esto es una parte limitada de la lectura digital. La lectura digital engloba muchísimas otras cosas. Es algo bastante más complejo que esto. Pero queríamos limitarnos a ver el efecto del medio per se. Entonces, al final, pues conseguimos incluir 54 estudios que en total englobaban pues más de 170.000 participantes y en total 76 comparaciones entre papel y digital, porque claro, un mismo estudio pues, puede estudiar distintas comparaciones. Por ejemplo, una comparación usando ordenadores contra papel y otra usando tabletas contra papel y que esas dos comparaciones, tabletas digitales me refiero, ¿no? Y esas dos comparaciones pues pueden estar dentro de un mismo estudio. De un total de 19 países. Como vemos aquí, pues de Alemania, de Francia, de Holanda, de Noruega, de Suecia, de Turquía, Reino Unido, España, Sudáfrica, Israel, China, Corea del Sur, Taiwán, Estados Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Canadá y, por supuesto, Estados Unidos, que era el que más estudios aportaba, con 26 estudios. Y como decía, pues para ver qué posibles factores influían, pues categorizamos los estudios según el nivel educativo de los participantes, la longitud de los textos que usaban, el tiempo de lectura permitido, si era libre o limitado, el tipo de dispositivo, si utilizaban un ordenador o una tablet, si tenían la necesidad de hacer scroll, es decir, de bajar y subir el texto cuando eran textos digitales, el nivel de comprensión evaluado, comprensión literal, inferencial, el género del texto, el año de publicación. Y bien, en general lo que encontramos fue que existe una desventaja de la lectura en pantalla. Estadísticamente, creo que este es el único dato estadístico que voy a dar en toda la conferencia. Obtuvimos un tamaño del efecto, esto indica si el efecto es mayor o menor, de 0.21. Esto, así en abstracto, para el que sepa estadística, es un efecto pequeño, pero si lo ponemos en contexto, pues vemos que aquí, en esta especie de marcador que utiliza este señor Hattie en un libro muy interesante en el que analiza un montón de intervenciones educativas, pues este efecto se colocaría dentro de la zona de los efectos típicos de un profesor a lo largo de un año académico, ¿sí? Es decir, lo que conseguiría, por ejemplo, que podría conseguir un profesor a lo largo de un año en mejora de la lectura, pues podría verse eliminado simplemente por leer en pantalla. Aquí tenéis una visualización de todos los resultados de los estudios. Esto es un plot que indica dónde se posiciona el resultado de cada estudio. En el centro estaría el cero, es decir, igualdad entre papel y digital en comprensión lectora. Hacia la izquierda, los que encuentran un efecto a favor del papel y hacia la derecha, los que encontrarían a favor de digital. Como veis, la mayoría se encuentran todos en el lado del papel. No todos son significativos porque cruzan el cero. Significativo significa que la diferencia estadísticamente es real. Si cuando cruzan el cero, no podemos excluir que el resultado puede deberse al azar, pero muchos de ellos no cruzan el cero y otros, aunque cruzan el cero, se posicionan a favor del papel. Así que el resultado global pues, es significativo y a favor del papel. Y respecto a qué factores influyen en la lectura, pues encontramos, qué factores influyen en esta dificultad de la lectura en pantalla, pues encontramos que la ventaja de la lectura en papel es mayor cuando los participantes en los estudios tenían un tiempo limitado versus cuando pueden leer el tiempo que quieran y que esta ventaja de la lectura en papel desaparece cuando son textos narrativos. Además, como también ha comentado antes Mija en su presentación, pues encontramos que el efecto el efecto de dificultad al leer en pantalla se hace cada vez más grande en los estudios más recientes. Es decir, que
no está desapareciendo en las nuevas generaciones, sino que se está haciendo más evidente. También encontramos, aunque estas diferencias no fueron significativas, como digo, pues no se puede descartar que se deban al azar, pero sí una diferencia sensible en aquellos momentos en aquellos estudios, en los que se necesitaba hacer un scroll al leer en digital. La ventaja del papel es mayor que cuando no se necesitaba hacer el scroll, y en relación con el dispositivo digital, la ventaja en papel tiende también a ser mayor cuando se usa ordenador que cuando se usa una tablet. Pero, como digo, estas diferencias no fueron significativas, pero sí que pueden sugerir más investigaciones en este ámbito porque podrían ser reales. Entonces, en síntesis, lo que encontramos es que la lectura en pantalla en promedio dificulta la comprensión, que no es un efecto grande, pero es bastante relevante en el contexto educativo, y que el efecto es mayor en estudios más recientes. Así que la hipótesis de inmigrantes digitales parece que pierde fuerza. Encontramos que la mayor desventaja digital con el tiempo limitado, los textos expositivos, favorecen o soportan la hipótesis de superficialidad, porque cuando se tiene tiempo limitado y textos expositivos, el requerimiento cognitivo es más elevado. Y el hecho de que los estudios más recientes también encuentren un mayor efecto también apoya la hipótesis de superficialidad, porque esta se basa en que nuestra experiencia con el medio digital nos lleva a leer con superficialidad. Así que las nuevas generaciones que tienen más experiencia, por lógica, tendrían un efecto mayor en este sentido. Y los posibles efectos del dispositivo digital y de scrolling, como están relacionados con la forma en la que nos relacionamos con el texto, porque coger una tableta no es lo mismo que ver un texto en la pantalla, pues estaría relacionado con la hipótesis táctil de Antmanger. Después de esto, pues decidimos hacer una serie de estudios experimentales que ponen a prueba la hipótesis de superficialidad, que es en lo que basamos nuestra investigación. Un primer estudio, tratamos de ver el esfuerzo cognitivo a través de los movimientos oculares de los lectores. En un segundo estudio evaluamos la atención a la lectura y la metacognición, aunque la metacognición también la evaluamos en el estudio 1. Y en un tercer estudio estudiamos la diferencia entre leer en tablet y en papel en educación primaria. Porque los otros dos estudios anteriores, fueron realizados con estudiantes universitarios. Entonces, en el estudio 1, como digo, que lleva a cabo con mi director de tesis, con Ladislao Salmerón, en el estudio 1 lo que hicimos es centrarnos en los movimientos oculares de los lectores, porque los movimientos oculares son un indicador del esfuerzo cognitivo durante la lectura. Se asume que el procesamiento de la información de los textos escritos se realiza mientras nuestros ojos están fijos en las palabras, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo fijemos las palabras y mayor número de fijaciones hagamos, pues con mayor profundidad se está procesando el texto. Esto es un ejemplo de lo que son las fijaciones. ¿Sí? Perdón. En verde son fijaciones. Cuanto más grande es el círculo, es que se está fijando más tiempo ahí en esa palabra. Se va avanzando en verde y cuando se hace una regresión que se llama, está señalado en rojo, veis que se vuelve a leer el texto, luego se continúa y en ciertos momentos del texto pues volvemos atrás. Entonces, como digo, fijaciones oculares más largas y más numerosas se asocian con un procesamiento más profundo, una lectura estratégica, mayor monitorización metacognitiva y por eso tratamos de ver posibles diferencias en movimientos oculares entre leer en papel y en digital. Y además también quisimos evaluar el uso de habilidades metacognitivas, la posible diferencia entre ambos medios, porque un metaanálisis que también ha mencionado Anne anteriormente encontró que la monitorización de lo que creemos que estamos comprendiendo es peor al leer en pantalla, pero los resultados eran heterogéneos. Así que, como digo, comparamos movimientos oculares, monitorización metacognitiva y comprensión lectora. Evaluamos a 116 universitarios en dos grupos. Todos los universitarios leyeron en los dos medios, en papel y en digital, pero un grupo leyó con tiempo libre y el otro con tiempo limitado, ¿no? Por aquello que encontramos en el metaanálisis de que el tiempo disponible influye en los resultados, pues queríamos intentar replicarlo. Utilizamos este eye tracker, que son unas gafas que registran el movimiento ocular de los lectores y que permiten el uso de material en papel, porque los eye trackers habituales o regulares se basan en una pantalla digital, por tanto, no permiten el uso de papel. En este caso, este eye tracker lo que hace es que graba con una cámara lo que está viendo el participante y luego asocia sus ojos al punto donde está leyendo. Utilizamos, 6 textos cortos de 400 palabras, expositivos. Leyeron 3 en papel y 3 en digital, todos los participantes, y fueron idénticos entre medios, ¿no? Como veis ahí en la imagen.
Utilizamos distintas medidas de movimientos oculares, tiempo de fijación por palabra, número de fijaciones por palabra. Creo que tampoco es muy importante centrarse ahora en esto, pero bueno, utilizamos diferentes medidas que dicen distintas cosas de la lectura. Si estamos leyendo en primer paso, es la primera vez que afrontamos una frase. En segundo paso, es decir, que la leemos otra vez. Si hacemos regresiones, porque vamos a leer otra vez las mismas palabras, porque le damos más importancia, no lo hemos entendido bien. Luego, en cuanto a monitorización metacognitiva, lo que hicimos fue comparar la predicción que hacían los lectores acerca de cómo de bien iban a responder las preguntas de comprensión y su resultado real. Respondían primero a una pregunta que era ¿cuántas preguntas crees que vas a acertar? Que claro, esta respuesta se basa en lo que bien o mal que creemos que hemos comprendido un texto. Y luego, pues, una serie de preguntas de comprensión para ver lo bien o mal que se acordaban de lo que habían leído y que lo habían comprendido. Los resultados más importantes, pues que la lectura en papel ofrecía o resultaba en mayor tiempo de fijación, mayor número de fijaciones y además un mejor ajuste metacognitivo. Es decir, las predicciones se ajustaban mejor a la realidad. Y además, la lectura en papel también se leían más tiempo los títulos de los textos. Y esto, lo primero que he dicho, se asocia con un mayor esfuerzo cognitivo general, mejor monitorización de la comprensión y además el mayor tiempo de la lectura, de la lectura de los títulos se asocia en otros artículos a una lectura estratégica, ¿no? Nos detenemos más en leer los textos y los encabezamientos de los distintos apartados cuando estamos siendo más estratégicos. Por tanto, estos resultados apoyan la hipótesis de la superficialidad. En cuanto a comprensión, encontramos que los participantes obtuvieron un resultado mejor al leer en papel que en tablet, pero es importante que no alcanzamos la significatividad estadística. Es decir, esta diferencia estadísticamente no podía descartarse que fuera debida al azar. Así que, en síntesis, pues encontramos que los participantes dedicaron mayor esfuerzo cognitivo a la lectura, lo que apoya la hipótesis de superficialidad, y que también comprendieron más en papel, aunque tenemos que ser muy cautelosos con ese resultado porque realmente estadísticamente no podemos apoyarlo. Quizás esto es debido a que el efecto no se hizo muy evidente porque los textos eran demasiado cortos, por tanto la atención, la concentración no juega un papel tan importante, o incluso que la lectura en tablet, como encontramos en el metaanálisis, pues mitiga la inferioridad de la pantalla en comparación con el ordenador. Así que hicimos un segundo estudio que está publicado online ya en Learning and Instruction y se publicará en papel en el 2021. También junto con mi director de tesis, Ladislao Salmerón. Y aquí quisimos utilizar un texto más largo, de 3.000 palabras, un poco más de 3.000 palabras, en lo que hace un contexto más realístico, y medir la atención durante la lectura, que ningún estudio hasta entonces había medido la atención durante la lectura. Entonces nos preguntábamos, ¿dificulta la lectura en pantalla la concentración del texto? Es decir, ¿esto que percibe la gente indica que percibe es real? ¿Afecta a la monitorización metacognitiva de la comprensión? Y sí, afecta a la comprensión lectora. En este caso, fueron 132 universitarios y en lugar de que todos los universitarios leyeran en papel y en digital, pues algunos leyeron en papel, otros en digital y algunos leyeron con tiempo libre y otros con tiempo limitado. En este caso había 4 grupos. En este caso leían en un ordenador, no en una tablet. Como he dicho, un texto expositivo de 3.000 palabras, 3.100, sobre aprendizaje humano e inteligencia artificial. Aquí tenéis la versión en papel que leyeron, además, por esto queríamos darle un contexto más realístico, porque leyeron la revista de verdad, no un papel, un Word escrito a ordenador e impreso. Y luego el formato digital de la revista, que era pues idéntico, pero en pantalla. La atención la medimos a través de medir la producción de pensamientos ajenos a la tarea de lectura, ¿no? Todos experimentamos cuando estamos leyendo que de repente pues, nos ponemos a pensar en otra cosa, porque la lectura es un proceso tan automático que permite leer mecánicamente las palabras y pensar en otra cosa. Luego nos damos cuenta, obviamente, que no nos hemos enterado de nada de lo que hemos leído, ¿no? Esto son los pensamientos divagantes, que es lo que en inglés se llama mind wandering, que ahora está tomando mucha importancia porque está relacionado con el mindfulness. Pues claro, el mind wandering no te permite estar concentrado en el aquí y ahora. Y el mindfulness está muy de moda. Y lo que hacíamos es que cada 1 minuto y medio aproximadamente le preguntábamos a los participantes si estaban pensando en el texto o en otra cosa, mientras leían. Luego, igual, le preguntamos qué porcentaje de preguntas creían que iban a acertar, que les hace pensar en lo bien o mal que creen que han comprendido el texto, porque antes no lo he dicho, pero esto lo hacen antes de ver las preguntas. O sea, tienen que basarse exclusivamente en eso, en lo bien o mal que creen que han comprendido y que se van a acordar. Y luego, una serie de preguntas de comprensión. También controlamos una serie de variables, que era la capacidad de memoria de trabajo, que para los que no estéis familiarizados con este término, pues es aquella memoria que nos permite retener información a corto plazo, pero al mismo tiempo operar con esta información.
el interés en el contenido del texto y los conocimientos previos que decían, era autorreportado, que decían los participantes que tenían acerca de distintos temas relacionados con el texto. Y lo que encontramos fue lo siguiente, bastante interesante, y es que, como veis en la imagen de la izquierda, en cuanto a la producción de pensamientos ajenos, los que leían en papel bajo presión redujeron, como la tarea les demandaba tener que estar más concentrados porque tenían presión temporal, redujeron la producción de pensamientos extraños a la lectura, algo que, como veis, no hicieron los que leyeron en pantalla, ¿no? Marcado en rojo en la figura de la izquierda. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pues que en cuanto a la comprensión, los que leyeron en papel bajo presión temporal, al reducir o aumentar su concentración, al reducir los pensamientos ajenos, pudieron contestar tantas preguntas bien como hicieron los que no tenían límite de tiempo, pero en cambio, en pantalla, su comprensión fue peor. Y estos resultados sí que estadísticamente fueron significativos. Es decir, no se deben, podemos decir que no se deben al azar. En cuanto a la monitorización metacognitiva, sorprendentemente lo hicieron muy bien, ajustaron muy bien sus predicciones y lo hicieron independientemente del medio y del tiempo disponible. O sea que aquí no encontramos diferencias. Los resultados en síntesis, ¿qué nos cuentas? Pues que en papel, como he dicho, redujeron los pensamientos ajenos cuando tenían una presión temporal, algo que no hicieron los lectores en pantalla y, por tanto, en pantalla bajo presión temporal obtuvieron peores resultados en comprensión que los otros tres grupos. Por tanto, concluimos que al leer en pantalla dificulta la atención, especialmente cuando necesitamos mucho de ella, cuando necesitamos concentrarnos mucho, y esto apoya la hipótesis de superficialidad. Y por último, el estudio 3, que lo terminamos hace poquito, que estamos realizando con otras compañeras, con Cristina Vargas y Laura Gil, subvencionado por la Fundación BBVA, en el que estudiamos el efecto de leer en tablet, en un estudio muy parecido, pero con tablets y en educación primaria. Entonces, lo hicimos en estudiantes de quinto y sexto de primaria, buscando replicar los resultados anteriores y, de nuevo, pues estudiando tanto la atención como la comprensión lectora entre leer en digital, en pantalla de una tablet, y leer en papel. Utilizamos un diseño parecido al anterior, es decir, había estudiantes que leían en papel, otros en digital, unos con libertad de tiempo y otros con presión temporal. 174 estudiantes de quinto y sexto. En este caso eran dos textos expositivos de 450 y 400 palabras, de nivel de tercer ciclo de educación primaria, los sacamos de materiales del Ministerio de Educación Español y traducidos al valenciano. No sé si sabéis que en la Comunidad Valenciana, donde yo trabajo, pues hay un segundo idioma oficial, que es el valenciano, que es muy similar al idioma catalán. Medimos, pues, como antes, la comprensión a través de diferentes preguntas abiertas de opción múltiple y la dificultad de atención, como antes, pero en este caso, en lugar de preguntarles a los participantes durante la lectura, pues fue un cuestionario al final, que también se ha utilizado en otros estudios, con una serie de ítems, como este, por ejemplo. Mientras leías, ¿has pensado en cosas distintas al texto? Tenía que contestar del 1 al 6, 1 casi nunca, 6 casi siempre. Y luego controlamos, pues, su nivel de comprensión lectora de base, porque, bueno, en educación en primaria es muy importante porque hay mucha variabilidad en este sentido, su capacidad de atención a través de otro test estandarizado y luego también el interés en el contenido del texto. Y además, queríamos ver si existían diferencias con base en el nivel de comprensión lectora de los alumnos. Entonces, dividimos a estos alumnos en dos grupos. En aquellos que tuvieron mejores resultados en el test de comprensión, no en la prueba del propio estudio, sino en el test que le pasamos antes para ver su comprensión lectora, pues los dividimos en dos grupos, los de baja comprensión y de alta comprensión. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que en el grupo de competencia lectora alta, que tenéis a la derecha, no hubo efecto de medio, sí hubo un efecto principal del tiempo disponible. Aquellos que leyeron con tiempo libre obtuvieron mejor comprensión que los que leyeron con tiempo limitado, independientemente del medio. En cambio, en los chavales, los chicos con competencia lectora baja, lo que encontramos fue un efecto de interacción entre el tiempo y el medio disponible, unos resultados similares al estudio que os he contado antes, en el que, cuando leyeron en la tablet y con tiempo limitado, comprendieron peor que los otros tres medios. En cuanto a la dificultad de atención percibida, pues encontramos que en el grupo de competencia lectora alta no había diferencias, pero en el grupo de competencia lectora baja sí que había diferencias, aunque rozaron la significatividad, no llegaron a alcanzarla en este caso, pero estuvieron muy cerca. Los estudiantes indicaron que habían tenido más dificultades de comprensión cuando leyeron en la tablet que cuando aquellos que leyeron en papel.
Entonces, en síntesis, pues no replicamos los resultados de menor comprensión al leer en ordenador bajo tiempo limitado. Sin embargo, bueno, esto es la muestra general, ojo, pero sin embargo, cuando dividimos a los lectores en grupos de competencia lectora baja y alta, sí que encontramos este resultado de mayor dificultad de atención y peor comprensión cuando leen en tableta, especialmente bajo tiempo limitado. Entonces, ya para terminar, las conclusiones e implicaciones educativas generales de nuestro trabajo pues son fundamentalmente que leer en pantalla puede dificultar la comprensión lectora, que este efecto no es muy grande, obviamente, porque no vamos a perder nuestra capacidad de comprensión por el mero hecho de que leamos en pantalla, pero, aunque no es muy grande, sí que es notable y relevante, sobre todo en el contexto educativo, y que esta explicación parece residir, al menos en parte, en un menor esfuerzo cognitivo y dificultades de atención al leer en pantalla. Estos efectos, además, parecen ejercer mayor influencia al leer bajo presión temporal y al leer textos expositivos, que es cuando, como he dicho, las demandas cognitivas son más altas, porque generalmente los textos expositivos pues, tienen un lenguaje más complejo y mayor número de relaciones entre las ideas que los textos narrativos, aunque, por supuesto, un texto narrativo puede ser tan complejo como un texto expositivo con relación a sus metáforas y este tipo de cosas. Incluso este efecto parece ser más evidente en las nuevas generaciones. Por tanto, y en relación con los efectos de monitorización metacognitiva, estos efectos son menos claros, pero respecto a la tablet sí que podríamos decir que podría mitigar el efecto perjudicial de la pantalla, quizás en relación con que nuestra experiencia física con ellas es más parecida al papel, porque podemos coger la tablet, podemos ponerla encima de la mesa y agachar la cabeza y centrarnos más en el texto. Pero lo que encontramos fue que en escolares de primaria puede afectar, o bueno, parece que afecta a aquellos que tienen peor habilidad, peor competencia lectora. ¿Qué implica esto para la educación? Pues que leer en pantalla en ocasiones puede dificultar el aprendizaje mediante texto. Especialmente negativo puede ser en situaciones donde tenemos alta demanda cognitiva y bajo limitación temporal. Por ejemplo, muy importante en los exámenes. Esto podría llevar a los estudiantes que hagan un examen en medios digitales a que no pongan en práctica todo su potencial. Y, por tanto, pues en educación no debemos correr el riesgo de acelerar la utilización de dispositivos digitales como medios para aprender. Nosotros no, obviamente no, es iluso decir que los medios digitales no deben usarse en educación. Es absurdo, además, porque vivimos en la era digital, de hecho, deben utilizarse, pero lo que decimos es que hay que utilizarlos con cautela, que cuando introducimos este tipo de innovaciones hay que conocerlas bien y que, por supuesto, que a los estudiantes hay que formarlos en el uso de medios digitales. Porque tenemos que tener claro que este nativo digital que parece que aprende mucho mejor con los medios digitales, realmente no existe. Los estudios demuestran que no existe, que hay que formar también a los estudiantes en el uso del medio digital. De hecho, el autor Prensky, que fue el autor que acuñó este término de nativos e inmigrantes digitales, años después se desdijo y optó mejor por cambiarlo por un término que es sabiduría digital, que atañe a cualquier persona, ¿no? Ya sea inmigrante o nativo digital, que realmente es que deberíamos quitar ese término, que además va a dejar de ser útil en unas décadas cuando ya no queden inmigrantes digitales. Por último, en nuestro grupo seguimos investigando el tema. Ahora vamos a realizar un estudio sobre diferencias de atención al leer en pantalla mediante el EEG, que es este cacharrito que veis ahí, que mide la actividad cerebral, la actividad eléctrica cerebral. Y luego queremos poner a prueba métodos para favorecer la lectura en profundidad en pantalla, como la toma de notas, generación de palabras clave. Y por último, vamos a empezar un proyecto o vamos a proponer que nos financien un proyecto que queremos hacer un estudio a gran escala con muchos participantes y que queremos seguir el desarrollo de la comprensión lectora en relación con el uso de medios digitales en las escuelas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis información sobre la página web de mi grupo de investigación y datos de contacto mío y del director de este grupo, que es el profesor Ladislao Salmerón. Muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Excelente exposición. Realmente creo que termina englobando todo lo que se ha hablado durante estas 3 horas ya casi. Por favor, me confirman si hago la pregunta que tenemos aquí o va a entrar a ver. Bueno, Pablo, excelente presentación. Yo creo que, que los datos es lo que nos ayuda a entender mejor las cosas y a tomar decisiones más adecuadas.
Tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas, pero voy a empezar con la pregunta que nos hizo Diana Mayerly. Ella es de la universidad, Diana Mayerly es de Universidad Santo Tomás, ¿sí? Ella nos pregunta lo siguiente: si bien es cierto que las lecturas largas han dado mejores resultados en las pruebas de comprensión e interpretación, desde su perspectiva, ¿cómo hacer que los jóvenes en la actualidad lo apropien teniendo en cuenta los consumidores de textos cortos? A ver, esa es la pregunta, o una de las preguntas del millón, obviamente. Mi sensación es que, a ver, si nos centramos en este tipo de lectura que parece o que podría estar fomentando la lectura en medios digitales, a ver, yo lo veo complicado porque realmente es que ese tipo de lectura es el que domina cuando leemos en medios digitales, que además lo utilizamos mucho para leer en redes sociales, que son siempre mensajes superficiales, cortos, y como digo, cuando leemos en páginas web suelen ser textos muy cortos. De hecho, es como una pescadilla que se muerde la cola, porque cuando uno accede a indicaciones de cómo crear textos buenos para el medio digital, pues de forma sistemática te dicen que si quieres crear un buen texto para el medio digital, tienes que crear un texto corto. Porque a la gente es lo que le gusta leer en medios digitales, textos cortos. Por tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo luchar, entre comillas, contra esto? Pues obviamente es utilizando los medios digitales en educación. Obviamente, bueno, eliminemos esa palabra de obviamente. La idea o mi idea es que los medios digitales hay que usarlos en educación, pero, por supuesto, no usarlos por usarlos, porque parece que lo determinante es que se usen bien, que se tenga claro para qué se usan, porque no cualquier método vale, ni cualquier herramienta vale para cualquier cosa. Y esa es un poco la pregunta del millón, que además que todavía falta mucha investigación en este ámbito, porque en educación se peca de lo siguiente: se tienden a introducir innovaciones sin saber si funcionan o no, y lo que es peor, se introducen y no se evalúa correctamente si funcionan o no. Entonces, creo que una piedra básica para tratar de superar este problema, pues es formar al profesorado en un correcto, bueno, primero investigar cuál es el correcto uso de las nuevas tecnologías en relación con la educación en general, con la lectura en particular, formar al profesorado muy bien en esos usos adecuados, para que en definitiva pues se forme a los educandos, a los estudiantes, que sean capaces de pues separar cuando la lectura que están realizando en el medio digital está dedicada a algo más profundo que la lectura que habitualmente ponen en práctica cuando están en casa o cuando usan el medio digital para otro tipo de cosas. Pero claro, esa es una pregunta difícil de responder. Ok. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá es esta que nos hace John Vanegas. Esta es una pregunta muy directa, ¿no? Si todas las estadísticas indican que es mejor la lectura en papel, entonces, ¿cómo luchar contra el avance tecnológico y el cambio que sí o sí todo sería digital en un tiempo no muy lejano? Claro, como he dicho, es que mi idea y la idea de mis compañeros, que luchar contra el avance del tecnológico, el avance digital, no. A partir de esa base, creo que no tiene muchos frutos, porque creo que no es posible. Además, creo que no es ni posible ni bueno. Quiero decir, el mundo digital ofrece oportunidades que antes no ofrecía, que antes no teníamos. Yo, de hecho, no puedo imaginar mi trabajo sin las herramientas digitales. Para mí sería inconcebible. Entonces, más que frenar el avance, creo que lo que hay es que formar en el uso de ellas. No solo porque mi estudio se centra mucho en este trasvase casi en un espejo entre el texto en papel y en digital. Y no solo esto de cambiar la actitud cuando leemos en papel, que sería nuestra idea, sino que también hay que enseñar en otro tipo de cosas, como en seleccionar los enlaces adecuados, seleccionar los textos, como decíamos antes, seleccionar la información, qué información es fiable, qué información no es fiable, cuándo debo clicar en un enlace o cuándo debo esperar y seguir leyendo para clicar luego, guardármelo para luego, porque ahora es importante seguir leyendo este pedazo.
creo que luchar contra los avances tecnológicos no es la idea o no debe ser la idea, sino más bien es aprender desde la investigación y desde la práctica educativa, aprender cómo debemos formar a los estudiantes y a las personas a utilizar los medios digitales para aprender, para leer. Y para esto, pues, lo único que se me ocurre es que hay que seguir investigando. Y además, muy importante, que la investigación esté en contacto directísimo con la práctica educativa, que además pecamos mucho de esto, que al final la investigación se crea una burbuja, que los resultados académicos no salen de ahí y no llegan a los profesores. Entonces, creo que hay que crear muchas más sinergias entre la academia universitaria y los profesores y maestros de educación primaria, secundaria. Entonces, pues, en definitiva, la idea es seguir aprendiendo y formar a la gente a utilizar bien las herramientas digitales. Luchar contra el desarrollo tecnológico creo que sería contraproducente, y creo que imposible, básicamente, vamos. Ok, gracias, Pablo. Bueno, y tenemos una última pregunta que nos hace Laura Salcedo en Facebook. Dice Laura, mediante todo este tiempo la tecnología ha ido ocupando el lugar esencial. En mi caso, estudio virtual y las lecturas prácticamente en su mayoría son de forma digital. Una pregunta muy directa mi pregunta es, ¿cree usted que el libro en físico tiende a desaparecer con el tiempo? Pues como ha dicho Anne Mangen, depende del tipo de lectura de momento. Es que, claro, hacer ese tipo de predicciones es casi un poco jugar a la bola de cristal, ¿no? Lo que vemos ahora es que hay unos tipos de lecturas que incluso ha descendido la venta de libros digitales, sobre todo pues eso, el tipo de novelas, libros de ficción, porque a la gente es que le gusta tener el libro, le gusta pasar páginas y si puede, pues lo hace. Obviamente, eso tiene, como he dicho antes, la contrapartida. Y es que los medios digitales, pues en una tablet que mide lo mismo que un libro, puedes almacenar, o en un lector de libro electrónico que mide lo mismo, incluso menos que un libro y que pesa menos, pues puedes almacenar casi que infinitos libros. Y claro, pues la diferencia entre una cosa y otra es muy, muy, muy sustancial. Entonces, en otro tipo de lectura, que a lo mejor la gente, ese disfrute del libro, de pasar las páginas, ese disfrute físico, pues a la gente no le da tanta importancia como cuando estamos estudiando, que parece que lo más importante es el contenido y aprender bien eso que estamos leyendo, y nos da un poco esa idea que a lo mejor puede ser incluso más romántica de tocar las páginas. Nos da igual, pues parece que ahí está ganando peso lo digital. Entonces, si el libro va a desaparecer con el tiempo, yo diría que no, pero sinceramente no puedo más que decir que es jugar un poco a adivinos, pero, hombre, indudablemente creo que se reducirá porque ya en muchos ámbitos se está reduciendo, obviamente. Por eso creo, que es importante que lo asumamos y que ofrezcamos las herramientas para favorecer el aprendizaje y la lectura utilizando los medios digitales. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Creo que evidentemente esto inicia esta investigación, lo que permite es incrementar las dudas frente al futuro. Bueno, ahora pasamos, exactamente, yo creo que lo que nos deja son más dudas que certezas, ¿no, Pablo? Es que es lo que tiene la investigación, que a veces cuando uno no porque creo que ya lo decía Carl Sagan, que supongo que muchos lo conoceréis, y es que a la ciencia, a la investigación, a la labor investigadora le hace falta mucha más pedagogía. Y si uno presenta los avances científicos que salen de la nada, pues al final uno acaba creyendo en la ciencia, o podría creer en otras cosas como en la religión o en los mitos y estas historias, porque al final es creer en algo sin saber por qué creo en estas cosas. Entonces, a la ciencia le hace falta pedagogía. Y digo esto porque esto de que la ciencia en muchas ocasiones crea más incertidumbres que certezas, pues para muchas personas es como algo negativo, ¿no? De la ciencia. ¿De qué sirve esto si están continuamente cambiando lo que me dicen? Ahora me dicen esto, ahora me dicen lo otro, ahora no se sabe, ahora tal. Pero claro, ¿qué es lo que tiene la ciencia? Que en muchas ocasiones a veces se cierran cosas
Y ojo, que hasta que no se llega a un teorema, que esto solo lo consiguen las matemáticas casi, pues nada está cerrado, porque fijaos la física newtoniana, que llegó un señor llamado Einstein y lo puso todo patas arriba, hasta que algo no se cierra, que es llegar a un teorema, que eso es una verdad inmutable y para siempre, pues la ciencia va avanzando y en la inmensa mayoría de las ocasiones lo que se crean son más incertidumbres que certezas, porque conforme avanzamos en nuestro conocimiento, donde antes había una pregunta, pues ahora surgen 5, 10, 20, pero así llevamos avanzando varios siglos de ciencia y creo que así es como, creo que no es que deba ser, es que no hay otra. Hay que asumir la incertidumbre, que el ser humano lo maneja regular, esto de la incertidumbre, pero hay que asumir la incertidumbre y trabajar